Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos, o mejor dicho, bucear en las profundidades del fascinante, a veces caótico, y siempre intrigante mundo del espectáculo turco. Y no nos limitaremos a la superficie, no. Vamos a ir al fondo del asunto y más específicamente en la relación, o ex-relación, entre dos de sus figuras más queridas, veneradas e idolatradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, vamos a hablar de la ruptura que no solo sacudió a los fans de Esenkalkapm, sino que también resonó en cada rincón de las redes sociales y en la prensa del corazón a nivel internacional. Vamos a indagar con lupa y bisturí en lo que realmente pudo haber pasado entre ellos, desenmascarando verdades, analizando rumores y, por supuesto, separando la paja del trigo. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis psicológicos, y sobre todo, la búsqueda incansable de la verdad que se esconde detrás de las cámaras, los flashes y las sonrisas ensayadas. Antes de que empecemos a desentrañar este nudo gordiano, si son nuevos por aquí, les invito cordialmente a suscribirse al canal. No sean tímidos, únete a la familia. Y activen la campanita, esa pequeña campana que nos avisa de las novedades, para no perderse ninguno de mis vídeos sobre las últimas noticias de sus celebridades favoritas, análisis exhaustivos de series y películas que nos quitan el sueño, reseñas honestas, detrás de cámaras exclusivos y mucho más. Su apoyo significa muchísimo para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un empujón de energía que me impulsa a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Así que no sean tímidos y denle al botón de suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. Dejémonos de preámbulos y vayamos al meollo del asunto. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, para muchos, un cuento de hadas hecho realidad, una historia de amor digna de un guión de Hollywood. Se conocieron en el set de Esenkalkapm, una comedia romántica que conquistó corazones alrededor del mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, encendieron la chispa del romance y esa chispa, para alegría de los fans, saltó a la vida real. Los fans eufóricos en éxtasis observaban con ojos de enamorados cómo su romance ficticio se convertía en una hermosa, tangible y real realidad. Viajes a lugares exóticos, fotos adorables que derretían el corazón más frío, mensajes llenos de amor que hacían suspirar a miles de personas. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, la prueba irrefutable de que el amor verdadero existe. Hande y Kerem se convirtieron en la encarnación del happily ever after. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, un mundo lleno de luces y sombras, de espejismos y realidades distorsionadas, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas perfectas, las alfombras rojas deslumbrantes y los mensajes de amor eterno, a menudo se esconden luchas internas, presiones insoportables y conflictos irreconciliables. Los rumores de problemas en el paraíso, como pequeñas nubes negras en un cielo azul, comenzaron a circular hace unos meses. Se les veía menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos, y las especulaciones sobre una posible ruptura no tardaron en inundar los medios, las redes sociales y los corrillos de la prensa rosa. Al principio, muchos, aferrándose a la esperanza, lo atribuyeron a la presión de la fama, a las agendas apretadas que les impedían coincidir, y a la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. El peso de la fama, como una losa, podía estar afectando su relación. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo y el silencio de ambos actores se hacía cada vez más ensordecedor, más ominoso, confirmaba lo que muchos temían en el fondo de su corazón: Hande y Kerem ya no estaban juntos. La noticia, como era de esperar, causó un revuelo enorme, un tsunami de emociones que arrasó con las ilusiones de miles de fans. Los fans se sintieron devastados, traicionados, abandonados a su suerte. Algunos, en un intento de encontrar un culpable, incluso culparon a terceros por la separación, buscando chivos expiatorios en el entorno de la pareja. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Fue una infidelidad, una discusión acalorada, una diferencia irreconciliable? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacética.
Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, donde el misterio se intensifica y las teorías conspirativas florecen como setas en otoño. Hay varias teorías que circulan en Internet, en foros de discusión, en grupos de fans y en las redes sociales, algunas más creíbles que otras, algunas más descabelladas que otras. Una de las más extendidas, y quizás la más plausible, es la de las diferencias irreconciliables en sus prioridades profesionales. Hande, con una carrera en ascenso meteórico, estaba centrada en consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía, una estrella de talla internacional. Kerem, por su parte, parecía más inclinado a explorar proyectos en el extranjero, buscando expandir su horizonte profesional más allá de las fronteras turcas, conquistar Hollywood y probar suerte en otros mercados. Esta diferencia de enfoque, al parecer, generó tensiones y conflictos en la relación, como dos trenes que circulan por vías paralelas, pero que nunca convergen. Otra teoría, un poco más picante, más jugosa, apunta a la posible influencia de terceros en la ruptura. Se rumoreó con insistencia sobre la cercanía de Kerem con algunas compañeras de trabajo, una cercanía que, según algunas fuentes anónimas, no le habría gustado nada a Hande. También se habló de posibles desacuerdos con la familia de uno de los dos, lo que habría añadido presión a la relación, como un peso extra sobre una estructura ya debilitada. Sin embargo, es importante recalcar con mayúsculas que estas son solo especulaciones, rumores sin confirmar, y hasta el momento no hay pruebas concretas que las respalden. La prensa rosa, como siempre, se alimenta de rumores y especulaciones para mantener el interés del público. Pero hoy estamos aquí para hablar del silencio que rompió Hande Erçel. Durante meses la actriz se mantuvo hermética como una esfinge, evitando cualquier comentario directo sobre su relación con Kerem. Esta actitud comprensiblemente alimentó aún más las especulaciones, como echar leña al fuego. Los fans ansiaban desesperadamente escuchar su versión de la historia, conocer de primera mano qué había sucedido realmente, desentrañar los misterios que rodeaban la ruptura. Finalmente, hace unas semanas, Hande Erçel decidió romper el silencio como un rayo de luz en la oscuridad, en una entrevista exclusiva con una importante revista turca. Si bien no dio detalles explícitos sobre las razones de la ruptura, no reveló secretos oscuros ni lanzó acusaciones incendiarias, sí dejó entrever algunas pistas interesantes, como migajas de pan en un bosque oscuro. La actriz habló de la importancia de la independencia personal, de la necesidad de enfocarse en el crecimiento profesional y de la dificultad de mantener una relación saludable bajo la constante presión mediática. Sus palabras resonaron con fuerza en el corazón de sus fans, quienes interpretaron sus declaraciones como una confirmación implícita de los rumores. Pero, ¿qué le dijo exactamente Hande a Kerem? ¿Qué palabras intercambiaron en privado, lejos de las cámaras y los micrófonos? Aunque no reveló conversaciones privadas, no compartió detalles íntimos, sí transmitió un mensaje claro y contundente, un mensaje de despedida, pero también de respeto y admiración. En la entrevista, Hande expresó su admiración y respeto por Kerem como persona y como profesional, reconociendo su talento y su carisma. Reconoció que habían vivido momentos hermosos juntos, momentos inolvidables que atesoraría en su memoria, pero también dejó claro que sus caminos habían tomado rumbos diferentes, que sus prioridades ya no coincidían. Según las fuentes cercanas a la pareja, Hande le habría dicho a Kerem en privado, algo similar a lo que expresó públicamente, que a pesar del cariño que aún sentía por él, un cariño que perduraría en el tiempo, necesitaba priorizar su propio crecimiento y desarrollo personal, enfocarse en sus sueños y aspiraciones. Le habría agradecido por los momentos compartidos, por las risas, las aventuras y el amor que se profesaron, y le habría deseado lo mejor en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales. Un mensaje elegante y maduro acorde con la imagen que Hande siempre ha proyectado, una imagen de mujer fuerte, independiente y segura de sí misma. Es importante destacar que Kerem Bürsin también ha mantenido una actitud respetuosa y discreta con respecto a la ruptura, evitando alimentar el drama y el escándalo. En sus escasas declaraciones sobre el tema, ha evitado culpar a Hande y ha reconocido que la decisión de separarse fue mutua, una decisión difícil pero necesaria. Esta madurez por parte de ambos actores ha sido aplaudida por muchos fans, quienes han valorado su capacidad para manejar una situación tan delicada de manera civilizada, sin recurrir a ataques personales ni a declaraciones incendiarias. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué le dijo Hande a Kerem? Si bien no tenemos acceso a sus conversaciones privadas, a sus confidencias íntimas, podemos inferir, a partir de sus declaraciones públicas y de las fuentes cercanas a la pareja, que el mensaje principal fue de agradecimiento.
respeto y la necesidad de seguir adelante por caminos separados. Un mensaje de despedida, sí, pero también un mensaje de madurez y comprensión, un mensaje que refleja la complejidad de las relaciones humanas. La historia de Ander Zell y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin. La presión de la fama, las diferencias profesionales, los conflictos personales, son muchos los factores que pueden influir en el desenlace de una relación. Lo importante en estos casos es saber manejar la situación con madurez y respeto, como han hecho Ande y Kerem, evitando alimentar el drama y protegiendo su intimidad. Ahora, ¿qué depara el futuro para estos dos talentosos actores? Ander Zell sigue cosechando éxitos en su carrera, protagonizando nuevas series que prometen ser un éxito rotundo y colaborando con importantes marcas que la han convertido en una de las embajadoras más cotizadas del mundo del espectáculo. Kerem Bürsin, por su parte, continúa explorando proyectos en el extranjero y consolidándose como un actor reconocido a nivel internacional, abriendo camino a nuevas oportunidades y desafíos. Aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su talento y carisma siguen intactos, y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con sus futuros trabajos. Y hablando de futuro, es imposible no preguntarse, como diría Shakespeare, si habrá una reconciliación en el horizonte. En el mundo del espectáculo todo es posible, incluso lo más improbable. Hemos visto a parejas separarse y volver a juntarse muchas veces, desafiando todas las expectativas. Sin embargo, por el momento parece que Ande y Kerem están enfocados en sus propios caminos, disfrutando de su independencia y persiguiendo sus sueños profesionales. Solo el tiempo dirá si sus caminos se volverán a cruzar en el futuro, si el destino tiene algo más preparado para ellos. En resumen, la ruptura entre Ander Zell y Kerem Bürsin fue un golpe duro para muchos fans, pero también una muestra de madurez y respeto por parte de ambos actores. Ander rompió el silencio con un mensaje de agradecimiento y reconocimiento, dejando claro que, a pesar del cariño que aún sentía por Kerem, necesitaba priorizar su propio crecimiento personal. Kerem, por su parte, mantuvo una actitud discreta y respetuosa, confirmando que la decisión de separarse fue mutua. El futuro es incierto, pero lo que sí es seguro es que Ande y Kerem seguirán brillando con luz propia en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la ruptura entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Ha sido un tema muy solicitado por ustedes, y me ha encantado investigar y compartir mi opinión al respecto. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem tomaron la decisión correcta? ¿Piensan que habrá una reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.